Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera, una semana muy contaminada la que estamos viendo en nuestra capital. Para todos los que están en regiones, la verdad que el aire en Santiago es irrespirable. Estamos con emergencia, 4 dígitos catalíticos, además de una serie de medidas. Yo creo que lo único que haría que el aire mejorara es una buena lluvia. A todos nuestros amigos del sur, ¿por qué no nos mandan un poquitito de lluvia en nuestra capital que tanto necesitamos? Hoy es día lunes, estoy con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Tú crees que eso haya hecho algún eco? Tendremos que bailar hacia los indios. Poner a bailar el baile de la lluvia. Paulina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Preocupada, fíjate, que la verdad que me preocupa el aire. Está feo. Está feo. Bueno, yo cumpliendo aquí con la restricción. A mí me tocó el viernes. Pero yo que capaz que me toque mañana. ¿Ah? Porque la verdad que hoy día fue 1, 2, 3, 4 y yo tengo 5. O sea, mañana ya estoy lista que me toque. Pero lo importante es que, mira, las fotos que salen en el diario, la verdad que dan cuenta y uno, o sea, los que estamos acá metidos entre medio de esta humadera, la verdad que a veces no alcanzamos ni siquiera a darnos cuenta cómo de alguna manera nos estamos envenenando día a día. Yo te diría que es un desastre la calidad del aire que tenemos y lo que respiramos. Los niños se enferman con una facilidad impresionante. Los que tenemos niños lo saben. Cualquier virus, cualquier cosa, se los pescan, pero de la manera más fácil posible. La verdad que es una lástima, y además que este fenómeno no solo viene acompañado de este efecto en la calidad de vida de las personas, sino que además confirma un periodo de sequía que esperemos lo que resta del invierno se dé vuelta, porque hay muchas actividades que dependen de la lluvia. O sea, estamos hablando de sequías en el rubro de la agricultura, la generación eléctrica o hidroeléctrica también se ve afectada. La verdad que es un tema no menor, además de que nosotros disfrutamos, o mejor dicho, sufrimos este aire en malas condiciones. Exactamente. Bueno, pero hoy día si empezamos a hablar de cómo han estado los mercados, la verdad que Europa... Bastante más alegre y despejado. Totalmente despejado, pero la verdad que con un optimismo, la verdad que a mí me parece un poquitito too much. Pero bueno. ¿Tú encontrás? Yo te diría que no. Pero ahí vemos por qué. ¿Sabes por qué? Porque es a raíz de la tragedia griega. Entonces la verdad que a mí ya lleva tanto tiempo con el tema de la tragedia griega que en el fondo hoy día fue como entre ayer y hoy día, esos días, ¿has visto tú en la épica cuando se habla de estos días como de total alegría, de una cosa no... donde está la desmesura, donde está totalmente lo histriónico? Eso ha sido lo que ha pasado con Grecia. Esperemos que me equivoque y obviamente que después de esta alegría intensa llegue, ¿no es cierto?, una alegría más calmada para que los mercados sigan como están en el día de hoy. Partimos, por ejemplo, con Asia, donde el Nikkei avanzó un 1,26%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba, un 1,20%, pero la bolsa de Shanghái, fíjate, casi 6 puntos abajo. 5.95% la bolsa de Shanghái en el día de hoy abajo. Y Europa, lo dijimos, está volando en el día de hoy. El FTSE 100 de Londres 1.72, el CAC 40 de París un 3.81, el DAX alemán 3.81 y también el IBEX 35 3.87. ¿Cómo está Estados Unidos? El Dow Jones también avanza. También está, la verdad que las plazas todas positivas, salvo la de Shanghái que les contaba anteriormente. Dow Jones 0.58, Standard & Poor's 0.59, Nasdaq 0.56, Santiago, IPSA 0.63, IJPA 0.60. Y una caída de 0.3% tuvo hoy en la Bolsa de Metales de Londres el cobre. Llegó, mira cómo está, en $2.56. ¿Con cuánto se hizo el presupuesto? Con $2 como 70, 80, 2.90, 90, 2.90, imagínate 2.95. la cantidad de plata que pierde el Estado con este precio del cobre. O sea, es no solo el Estado. También, bueno, también las empresas privadas que explotan cobre también están re complicadas. Y una baja de un peso tuvo hoy día el precio del dólar, 6.31,5 comprador y 6.31,8 vendedor. Estaba leyendo un artículo, fíjate, hoy día en los diarios que tiene que ver con que el dólar podría llegar a 6.80. ¿Tú crees que eso podría ser? A ver, dólar
es igual a un indeterminado con letra mayúscula. Lo que nosotros, y particularmente yo siempre he sostenido en este programa, es que durante este año vamos a ver, dije siempre, presiones al alza en el tipo de cambio. Y ese diagnóstico no ha cambiado, los hechos no han cambiado, y la verdad que no sabemos exactamente con qué fuerza va a reaccionar el dólar una vez que se materialice el alza de tasas de interés en Estados Unidos. No sabemos tampoco el efecto que eso vaya a generar a nivel de precio de commodity, o que siga generando, porque ya lo ha generado. Tú das cuenta, menos de $2.60, bastante por debajo del precio con el que se hizo el presupuesto, etcétera. Y por lo tanto, al no tener claridad respecto de cómo se van a manifestar esos fenómenos a propósito de algo que tampoco sabemos cómo se va a dar, que es esta alza de tasas, no sabemos con qué fuerza, ni con qué intensidad va a ocurrir, ni a partir de cuándo, es muy requete contra difícil puede decir, y mucho menos fijar un precio en el cual se pueda mover. Yo te diría que podría ser, yo lo veo más bien en torno a los 650, 660, pero esa es una cuestión que la verdad que puede estar absolutamente fuera de cualquier cosa, de cualquier rango, de cualquier estimación. O sea, mañana pasan algunos datos que te cambian un poco el escenario, provocan un efecto apreciativo en el peso, vale decir que el tipo de cambio baje a niveles de 6.10, 6.15, ¿para qué? Una vez que se materialice el alza de tasa, finalmente los precios del dólar en Chile no superen los 630 o los 640 pesos. Yo diría que nada nos hace pensar hoy que debiera superar los 6.50, pero la verdad que las monedas en general se debieran mover. El único antecedente que uno podría eventualmente tomar es el valor del tipo de cambio en Chile hoy y el valor del tipo de referencia que tiene el dólar con el euro, donde todavía queda un espacio importante para una presión a la baja para el euro. Entonces, si eso coincide con las monedas emergentes, claro, uno podría llegar incluso a señalar que el tipo de cambio podría llegar a los valores que se indicaban hoy día en el diario. Era una estimación que hace eConsult. Exacto. ¿Ah? Pero la verdad que hoy día más, la verdad que 6.90 señalan. Déjame mirar. Está en la contraportada. Sí, aquí está, 6.80 y 6.90 en 12 meses según eConsult. Exactamente. Miren, es muy requete contra difícil hacer una estimación de esas características y con una altísima probabilidad de error. Por lo tanto, no es más que una simple confirmación del principal argumento que yo te daba al inicio, que es decir que hoy día están dadas todas las condiciones para poder señalar con claridad de que las presiones sobre el tipo de cambio en Chile son depreciativas hacia la moneda nacional o un fortalecimiento del dólar. ¿Cuál es ese precio exactamente? No lo sabe nadie. No, exactamente. Tú lo has dicho en mucha oportunidad, Javier, que la imprecisión con respecto al dólar, o sea, uno no puede ser una cifra, porque hay tantos factores que son los que inciden, ¿no es cierto?, en la apreciación o depreciación de la divisa, que obviamente que uno no tiene. Ojalá uno tuviera una cajita de cristal. Ahora uno puede hacer sus apuestas, sí, en claro, ese sentido, o sea, tú vas viendo el obviamente comportamiento en nadie función va a de los datos. pero a ver, por ejemplo, nadie va a apostar, no hay que ser mandrake el mago para decir que el dólar va a subir en vez de que va a bajar, obvio. No necesariamente, hace un mes y medio atrás. Sí, llegó a 595. Estuvo por debajo de los 600 pesos. Y en ese momento, si tú hacías esta de las expectativas adaptativas que recibió un premio Nobel, de verdad funciona. Y por eso te digo, en base a los elementos de contexto que tenemos hoy, la verdad que nada te hace pensar de que pudiera llegar tan arriba. Pero faltan que los fenómenos ocurran para que en definitiva uno vaya ajustando esta expectativa. En 600 pesos, y yo te dije, sí, yo veo una oportunidad, pero también puede seguir cayendo. Esa alternativa también está abierta. Ahora, siempre que se acerque a los 600 en este escenario, va a haber más probabilidades de que suba a que baje. Sobre todo, ¿no es cierto?, con las perspectivas de un alza de tasas de la Reserva Federal. Ya estamos hablando de septiembre de este 2015. Estamos a la vuelta de la esquina. Estamos a la vuelta de la esquina. Sí, la verdad que ya estamos, imagínate, en 22 de junio. Para aquí. De hecho, se acabó el otoño. Se acabó el otoño, exacto, y no ha llovido absolutamente nada. Bueno, vámonos a la zona euro. La verdad que hoy día las bolsas saltaron de una manera muy histriónica. Incluso, por ejemplo, la bolsa de Atenas sube un 9% y encabeza las jornadas de fuertes avances en Europa. Sabemos, ¿no es cierto?, que en el día de hoy tuvo una reunión extraordinaria de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, pero finalizó sin un acuerdo, obviamente, con Grecia. Pero las instituciones revisaron la nueva propuesta y el Eurogrupo se reunirá de nuevo esta semana.
La verdad que fueron estas propuestas que incluyen, a grosso modo, subir los impuestos y también hacer un ajuste fiscal. Es un poco eso lo que están proponiendo en Grecia. La verdad que es una brecha de apertura, ¿no es cierto?, para un posible acuerdo. La falta de tiempo para analizar en profundidad el documento que el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, hizo llegar esta madrugada del lunes ha sido la causa de esta falta de acuerdo y que la reunión de Atenas con los otros 18 países que integran la eurozona haya durado poco más de 2 horas. Obviamente no es que haya habido algún problema, pero hay que analizarlo con detalle. Pero en tanto, el Banco Central Europeo aprobó hoy una nueva provisión urgente de liquidez para los bancos griegos, tras haberlo hecho el viernes. Sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en Grecia. A ver, la gente está sacando la plata de los bancos, pero hay una estampía. Casi corrida bancaria se llama. En el fondo, la semana pasada ya se constató el retiro del orden de 3.000 a 4.000 millones de euros en lo que fue la semana, y solo para el día de hoy más o menos se calcula que los retiros de efectivo ascendieron a entre 1.000 y 2.000 millones de euros. O sea, la banca se vio presionada inmediatamente en orden de 6.000 millones. Hagamos una pequeña revisión. La deuda que se le vence al gobierno griego con el Fondo Monetario Internacional el 30 de junio, que es de alguna manera ese deadline que se está colocando hoy día para establecer si es que Grecia entra o no entra en un default, es de 1.600 millones de euros. O sea, saca la cuenta, en 5 o 6 días los depositantes en los bancos privados han retirado una cifra 3 veces superior a esa. Y esa plata, ¿quién las está colocando? El Banco Central Europeo. Y de alguna manera eso también representa parte, comillas, de un préstamo. O sea, está como prestamista de última instancia para evitar que el sistema financiero griego colapse, existan quiebra de bancos y un problema aún mayor. Yo también te lo había dicho, es difícil saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero la cordura debería primar. Yo lo he dicho también siempre, el costo, tanto para la Comunidad Europea como para el mismo Grecia, de salir del euro es muchísimo mayor que el costo que tiene dejarlo adentro. Entonces acá vamos a ver la tensión. Yo creo que hasta el último día o el penúltimo día, dicen que esta semana eventualmente van a llegar a un acuerdo. Hoy día, como bien dices tú, son comillas, palabras, algunos no creen mucho, son los escépticos, lo que dicen es que de alguna manera estas palabras de que habría un principio de acuerdo, de que es un muy buen camino el que ha tomado el gobierno griego con las medidas que propuso y que deben ser analizadas. Bueno, y que deben ser además aprobadas por el Parlamento del Interior de Grecia. O sea, obviamente que esto lo propone el primer ministro. O sea, por ejemplo, aumentar la edad de jubilar, que es lo que propone, por ejemplo, un aumento gradual en la edad de jubilación, un aumento del IVA a 23%, introducir un impuesto a empresas con ingresos netos anuales por más de 500.000 millones de euros. Hoy Grecia tiene 3 IVA, uno del 6%, uno del 13% y otro del 23%. Y el acuerdo estaría en uno de los acuerdos o una de las medidas propuestas sería subir. Primero le habían dicho, señor, no tenga 3 IVAs diferenciados, es mutuo, tenga al menos 2. Grecia propone mantener los 3, pero hacer un incremento en 2 de ellos, de forma tal de mejorar la recaudación. En materia de pensiones, tal como tú lo señalas, uno de los... A ver, estos son trascendidos, aquí oficialmente todavía no se ha dado a conocer nada. En lo referente a las pensiones, nosotros contábamos la semana pasada cuando salieron más que a desmentir, Jean-Claude Juncker salió a decir, ¿sabes qué? Cortemos esta cuestión. Nosotros jamás hemos planteado disminución en las pensiones. Lo que se plantea en las pensiones que ya se entregan es que hayan modificaciones sustanciosas en el futuro del sistema previsional. ¿Y la edad jubilar es como la de nosotros? Tenía que ver, mira, la primera propuesta, lo desconozco, la primera era disminuir la edad de incrementar la edad de la jubilación. En otro es disminuir en la cantidad de pensiones anticipadas que hoy día existen. O sea, el gobierno griego, y con cargo al erario heleno, se imputan gastos de pensiones anticipadas de ciertos sectores que en algún minuto
políticamente hablando, fueron de alta conveniencia. Y por lo tanto, eso introduce una presión no menor. La carga para cualquier gobierno que tiene un sistema de pensiones altísimo. Entonces, parte de los acuerdos es eso. En Bloomberg salía que otra de las medidas que se proponía era subir el impuesto a las empresas y a las personas de alto patrimonio y demás altos ingresos. Mira, todo eso, como te digo, son trascendidos, nada oficial, se está analizando. Mi impresión es que hoy día están muy alineados los incentivos para que lleguen a un acuerdo. En algún minuto tienen que estar. Para Grecia, cualquier medida de austeridad que le impongan tiene un costo muchísimo menor, pero varias veces menor a lo que significa para Grecia salir del euro. Mira, y eso automáticamente lo alinea en llegar y en aceptar algunas de las condiciones. Y por lo tanto aquí el elástico se va a tensionar hasta ese punto. Yo creo que cuando estemos en el feriado, el lunes 29, donde yo no voy a poder venir porque va a ser feriado, es muy probable que ya estén sellando un acuerdo o ese mismo fin de semana. No te habías dado cuenta. Yo ya sí había sacado mis cuentas. Tú ya habías sacado tus cuentas. Sí, claro. No me había dado, mira, yo no. Bueno, terminando un poco para terminar de hablar de Grecia en un análisis bien interesante que hace Mercurio en el día de hoy. Dice que la adopción del euro significó para Grecia años de bonanza. Entre el 2002, cuando comenzó a circular el euro, y el 2006, previo a la crisis, su PIB, o sea, su producto, se expandió 2,3% y el PIB per cápita otro 21%. Pero también aumentó el gasto público y, a diferencia de lo que pasó en otros países, la corrupción no se redujo, ni hubo una mejora en las instituciones. Hoy la economía es más pequeña que antes de la adopción del euro, hay más desempleados y la crisis ha reducido dramáticamente los ingresos familiares. A ver, claro, es cierto, es un país tremendamente corrupto donde, como te decía, muchos han sacado ventaja de este periodo, comillas, de bonanza que venía asociado básicamente a una deuda a muy bajas tasas. Pero lo que no hay que perder de vista es que Grecia, o sea, ¿cómo no iba a haber corrupción si finalmente el gobierno en sí mismo era, comillas, mentiroso y ergo corrupto con sus socios de la misma Comunidad Europea? Porque les mintió durante años, les mintió y les falsificó las cifras para poder entrar y formar parte de la Comunidad Europea. Por lo tanto, ¿qué le queda al resto? Si estaba casi institucionalizado, venía en el ADN de Grecia. Malo, muy malo. ¿Qué le podemos pedir? Bueno, momento de hacer una pausa, ¿te parece? Son las 2:18. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Pausa y ya regresamos. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta. Yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Seguimos conversando con Javier Latorre, economista de cerremos Grecia. Pero déjame decir de dónde venís, po. ¿O no queréis que diga? Dígalo nomás. Si no, pues la universidad se van a enojar. ¿Por qué se no sé. La Universidad San Sebastián. Me hiciste reír. ¿Cerremos qué? ¿Qué querías cerrar? ¿El tema de Grecia o qué? No, sí, lo que pasa es que tú señalabas al inicio de que la bolsa griega había sido bastante pirotécnica en términos de el alza que estaba viviendo, que era sobre el 9%, pero también, más que pirotecnia, y esto es muy importante, el precio de los bonos. Los bonos a 2 años cayeron 511 puntos base, vale decir un 5,1%, desde prácticamente un 30% a un 23,8%. O sea, y esa es una muestra no menor de cómo los mercados hoy día están percibiendo la probabilidad o el riesgo de o de default
o de acuerdo. Y esta es una apuesta 2-1 de que efectivamente debieran llegar a un acuerdo. El bono de 10 años cayó 150 puntos básicos y se terminó transando hoy día a 11,2%. Que digamos, dicho sea de paso, eso es casi 4 veces o 4, y algo veces más que lo que se transa el bono alemán, que es el bono de referencia para el mercado de deuda en Europa. Así es que la verdad que Grecia está, como decías tú, en una tragedia griega. Desde el punto de vista de la sociedad, yo imagino que este debe ser un tema re complejo. Probablemente habrán algunos en la sociedad griega que no visualizan con claridad qué es lo que han ganado a propósito de haber entrado al euro, pero la verdad que ya están adentro. Y hoy día salirse sí convertiría esto en una verdadera tragedia griega, porque como te decía, el costo que trae asociado es muchísimo mayor que el de aceptar las condiciones que establezca la Comunidad Económica Europea. Exactamente. Bueno, para terminar la mirada internacional y para entrarnos en nuestro país, solo algunos datos. Hoy día salen datos de la actividad económica de abril en Brasil, que se contrajo un 0,84%, una caída bastante mayor a lo esperado y obviamente que evidencia el débil momento que vive la economía. Y hoy en Estados Unidos se conocieron datos bien importantes con respecto a las ventas de casas usadas en Estados Unidos. Alcanzan su mejor nivel desde noviembre de 2009. Se elevaron un 5,1% en mayo, una tasa anual, la verdad que en más de 5 millones de unidades, el máximo nivel desde noviembre de 2009. Esos son algunos datos sobre las economías internacionales, pero volvemos a nuestro país. Hoy día se dio a conocer la encuesta CADEM. Fíjate que la aprobación de la mandataria cae a 23% y continúa en el peor nivel durante su segundo periodo. Fíjate que hoy día en varios portales y en varios diarios leía sobre que la aprobación de la presidencia, ¿qué pasaría si la aprobación de la presidenta bajara del 20%? Es una duda que varios analistas políticos se han planteado. Mira, hay países con institucionalidades y aquí por favor yo no quisiera menospreciar las democracias en otros países, pero sin ir más lejos, si uno revisa el país del norte, por ejemplo Perú, tiene niveles de aprobación a la presidencia, al presidente Ollanta menos del 20%. Y ahí está, sigue como presidente, su señora, no su hijo, sino que su señora está asociada y vinculada, si no a casos de corrupción, al menos de malversación o mal uso de recursos públicos, y por lo tanto yo diría que desde esa perspectiva la situación es bastante más compleja en Perú que acá, y hasta donde uno entiende no estaría pasando nada y no estamos preocupados ni muy atentos respecto, por ejemplo, qué ocurre con las acciones de Falabella y cuál es el impacto que tendría las operaciones que tiene Falabella en Perú. Son menores a lo mejor en el total, pero no hay ninguna referencia respecto a aquello, o sea, no lo ponemos en duda. Yo diría que estamos muy al centro, muy en medio de demasiada polémica o de mucha política o exceso de política cuando, y te lo decía la semana pasada, cuando en la portada de los principales diarios financieros del país aparece siempre casi como noticia principal algo relacionado a la política, quiere decir que hay algún tema que no está bien. Y obviamente eso tiene que ver básicamente con las políticas públicas y sobre todo los anuncios de distintos tipos de reformas, conversaciones, etcétera. Parecido es como el cambio de hora. Tú hablabas de la aprobación, bueno, vamos a hablar de cambio de hora, pero tú hablas de la aprobación, para precisar el dato, de la aprobación presidencial del presidente Humala, 17%, Venezuela, 25%, Colombia, 29%, Ecuador, 55% de aprobación, Bolivia, 73% de aprobación, Argentina, 25% de aprobación, y la que tiene la más baja aprobación es la presidenta Dilma Rousseff con un 12% de aprobación, y veíamos, ¿no es cierto?, los datos económicos que son realmente malos. Y tú tocaste algo que tiene que ver con el cambio de horario, porque ayer, 21 de junio, debido al efecto de un nuevo solsticio de invierno, se iba a producir el día con menor cantidad de luz del año. Solo dispusimos en realidad de 10 horas de luminosidad en Santiago. A mí, la verdad, que eran las 8:30 de la mañana hoy y todavía no amanecía. Sí, pues. A mí, de verdad, o sea, yo no he escuchado, ¿no es cierto?, por ejemplo, los agricultores que hablan, pero voy a dejar a mi hijo al colegio, oscura. Voy pasando por otros jardines infantiles, oscuro. Veo, por ejemplo, el inicio de las obras de la construcción, oscuro. Entonces, la verdad que digo, pucha, aquí lo único que aumenta son las cuentas de luz.
A ver, mira, fue re interesante la columna de opinión que escribió ayer el ministro Pacheco. Tú sabes, nosotros hemos sido de los primeros que lo hemos alabado cada vez que estos anuncios respecto a materia energética, porque sobre eso la verdad que ha sido tremendamente proactivo. Pero yo creo que aquí cometieron un error grave y que de alguna manera va dando cuenta un poco de la forma de hacer las cosas, y es un síntoma respecto a esta crisis política que hoy día vivimos. Son porfiados. Los argumentos que entregan no necesariamente son los más adecuados. O sea, me parece te podría estar hablando de la reforma laboral o de la reforma tributaria y coincidirían. Entonces dije, a ver, yo voy a leer con detención la columna del ministro Pacheco y voy a buscar los argumentos que él cita y voy a ir después a la evidencia de los hechos para poder contrastar y ver si es que la medida sería efectiva o no desde una lógica económica. A ver, lo primero, ¿se gasta menos o no se gasta menos? A ver, él es muy claro en señalar, y es casi con lo que parte, dice que el cambio horario no tiene ningún efecto en el ahorro de la energía. Y esto está demostrado en estudios que vienen desde el año 2008. ¿Qué te parece? Eso es lo primero. O sea, pero entonces, ¿bajo qué tónica? La pregunta siguiente es, ¿no se supone que era bajo la tónica de un ahorro energético? No. Él lo señala, entonces, se vio con la responsabilidad de tener que asumir la firma del decreto que modificaba el horario. Por lo tanto, primer gran punto, se despeja el hecho de que el cambio de horario tendría o no tendría algún efecto desde el punto de vista energético. Y aquí es donde yo de alguna manera te relato el estilo. Él se manda una frase que dice, parece quedar claro que no tiene sentido cambiar el horario. Entonces invita a abrir la discusión. De hecho, la columna de opinión se llama Un debate sano y ciudadano sobre el horario, entendiendo que una medida como esta traspasa por lejos cualquier mirada ideológica, religiosa, etcétera. Pero cuando uno baja a los temas prácticos, ¿cuáles son los argumentos que se dan? Se habla de que la tasa de victimización es 3 veces mayor en el rango horario de las 18 a las 21 horas, en relación al rango horario de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Error. Estoy comparando peras con manzanas. Muy simple. ¿De dónde está la medida o la medición que se hace de victimización? Tiempo pasado. El año pasado y todos los años anteriores teníamos cambio de horario. Por lo tanto, entre las 7 y las 8 de la mañana había luz natural. A las 8:30 también de la mañana. Exacto. Entonces, no me sirve el argumento, es poco válido. Yo invitaría a que revisemos cómo está y cómo son las tasas de delitos entre las 7 y las 8 de la mañana o de accidentes de tránsito entre las 7 y las 8 de la mañana por el efecto del cambio de horario que se decretó este año. Y sobre ese dato podríamos contraargumentar esto. Déjame decirte entonces, yo me fui a una encuesta que hace el Ministerio de Transporte, que es la encuesta de origen-destino. Así se llama. Origen-destino. Y que esa encuesta ¿Y qué mide esa encuesta? Esa encuesta da cuenta de cómo se transporta la gente en Santiago. Ya. En Santiago se producen 18 millones de viajes diarios. Supongo que esa encuesta no es con emergencia ambiental. No, son los viajes totales, incluye los viajes en transporte privado, en transporte público, etcétera. Y aquí vienen los datos. ¿Cuál crees tú que es el transporte que más se usa? Transporte público, 29,1%. Transporte privado, motorizado, ¿cuánto crees que es? Chuta, un 50%. 28%. ¿28%? Sí. ¿Y sabes cuál es el medio de transporte más usado con 6,3 millones de viajes diarios? ¿Cuál? Metro. La caminata. ¿Caminata? ¿Y sabes quiénes son los que hacen el mayor uso de la caminata como medio de transporte? Los niños que van camino al colegio. Entonces yo me hago la pregunta, si entre las 7 y las 8 y cuarto de la mañana, que más o menos coincide con los horarios de entrada, en que se produce ese traslado, ¿cómo andará la victimización justamente en esa franja horaria cuando está todo oscuro? Y la población más vulnerable, obviamente, Una que son los población niños vulnerable. que uno tiene que proteger. Uy, qué interesante eso, Javier. Entonces empezamos a dar cuenta que resulta que ya no solo el dato o el principal argumento de la que se victimización esgrime para después. en relación a la tasa de victimización está malo, sino que además no considera un tema súper sensible. Después en la misma columna señala que los niños rinden más las primeras 2 horas. De eso no es tan efectivo. Hay una serie de estudios. Sí, pues hablaban un estudio psicológico sobre, en el fondo, de la liberación de la hormona del crecimiento, que tiene que ver cuando los niños están durmiendo, las cuando plantas, están oscuros. los animales, etcétera. Tenemos un ciclo que se llama el ciclo circadiano y que tiene que ver con la luz.
Y fíjate que cuando estamos en ese turno que hacemos desde las 7, 8 y media de la mañana, cuando empiezan a salir los primeros rayos de luz y ya todos nos hemos movido, dejado a los niños en el colegio, etcétera, y los chicos llegan dormidos. Y en la tarde, o sea, yo lo veo con mi enano. Aquí, olvídate de la estadística. Pucha, que cuesta hacer que se duerman a las 8 de la tarde, porque termina la luz a las 7. Y por lo tanto, la secreción de la hormona del sueño sí. y de la hormona del sueño es más baja. Por lo tanto, yo te diría que aquí, más allá de los antecedentes, yo podría seguir sacando números y qué sé yo. No, pero ¿sabes qué me pareció dentro de todos los antecedentes que tú sacaste? La caminata. La caminata de los niños. ¿Sí? De verdad que me parece un dato no menor y porque ese dato no está dentro de lo que se consigna. Sí, pues. Entonces, de los 6,3 millones de viajes, un porcentaje altísimo, no lo logré encontrar en la encuesta, pero yo lo he visto altísimo, hablemos, más de 2/3 de los viajes que se hacen por temas educacionales son caminatas. Y son caminatas de niños. Entonces, como argumento, malo. Entonces, lo que me preocupa es el fondo. Hay porfía, hay un mal uso de los antecedentes para poder establecer los argumentos que sustentan una decisión, y cuando se invita al diálogo, se invita sobre la base de algunas verdades que parecen ser reveladas. Como por ejemplo, ya parece ser que el cambio de horario no tiene ningún sentido. Y él establece que conversemos respecto al cambio de horario verano-invierno, sino que quedémonos con uno, hagamos la conversación en torno a si nos quedamos con verano o con invierno. No, y también así no podía invitar a conversar. No. Y además que el principal argumento era el ahorro energético, acuérdate, si en fondo eso era. Pero lo descarta en el tercer párrafo. Dice, desde 2008 se demuestran que el cambio de horario ya no tiene efecto en el ahorro de energía. Bueno, dejamos consignada una pregunta, ya nos tenemos que ir. Javier, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado y por haber introducido este interesante análisis. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile